Muy bien, buenas tardes con todos y con todas. Continuando con el desarrollo de esta audiencia, el día de hoy fueron convocados para que se pueda escuchar las razones de este juzgado ante la petición del Ministerio Público. Se indica lo siguiente. Resolución siguiente, fecha de hoy, materia, determinar si corresponde estimar el requerimiento fiscal de impedimento de salida del país por 2 años contra el investigado Wilfredo Oscorima Núñez en el proceso penal que se le sigue por los delitos de colusión agravada, cohecho pasivo propio y asociación ilícita en agravio del Estado. Razones. 1. Acude la representante del Ministerio Público ante este juzgado nacional para que se funde el pedido de impedimento de salida del país contra el investigado Wilfredo Oscorima Núñez, según ha suscrito con un número de ingreso 40.815-2023, constituyendo los siguientes fundamentos. En audiencia ha sostenido que el procesado no cuenta con una regla que le prohíba ausentarse del lugar de su domicilio. B. Existe elementos de convicción suficientes. C. El delito es sancionado con la pena que supera los 3 años privativa de libertad. D. El peligrosismo procesal que es latente, que se erige por el peligro de obstaculización. Siendo estos, el referido procesado tiene la condición actual de gobernador regional de Ayacucho, escenario de donde le resultaría imputable las limitaciones de la información del Organismo Internacional de Migraciones, en adelante OIM, relacionado al proceso de selección de licitación pública número PROY 001-GRA/OIM 2014 para la ejecución de la obra rehabilitación y mejoramiento de la carretera Abra-Tocto-Vilcashuamán, tramo Condorcocha-Vilcashuamán, y finalmente porque a través de los funcionarios de confianza viene contratando investigados y testigos del. Dos. El abogado defensor se opone al presente pedido pues considera que la petición del Ministerio Público es precario en forma y fondo. Sobre la forma, no es claro el escenario del por qué se solicitó un nuevo pedido de impedimento de salida del país al estar vigente la resolución número 5 del 26 de octubre del 2022, que corresponde al incidente 8 del presente expediente, que declaró infundada la prisión preventiva e impuso como regla de conducta el impedimento de salida del país por 12 meses, que computada la fecha de expedición de la citada resolución vence el 26 de octubre del 2023. Asimismo, señala que su patrocinado ha dado respuesta a los oficios remitidos por el Ministerio Público sobre la información basada en el expediente relacionado al proceso de selección de licitación pública que antes se ha referido. Y finalmente expresa que la información que exige el Ministerio Público por ley no está obligado a entregarlo, más si no fue su competencia la elaboración del expediente del referido proceso de contratación de licitación pública. 3. El Juzgado Nacional manifiesta que en el presente pedido de impedimento de salida del país, regulado en el artículo 295 del Código Procesal Penal, tiene exigencias que deben ser inexorablemente cumplidos, pues de obviarse se afecta el principio de legalidad que, como lo refiere el profesor Aróstegui Moreno del texto Política Criminal en la era de la globalización de la Universidad de Salamanca, pueden afectar derechos fundamentales y libertades públicas que tienen consideración de fundamentales. La imputación contra el procesado Wilfredo Oscorima Núñez son por los delitos de asociación ilícita, colusión agravada y cohecho pasivo propio, que en el ámbito fáctico se da desde la firma del convenio marco suscrito por el referido investigado Oscorima Núñez en calidad de presidente regional y José Iván Dávalos Sarabia, jefe de la misión OIM Perú, y específico, la OIM se encargó de realizar el proceso de selección para la ejecución de la obra de rehabilitación y mejoramiento de la carretera Abra-Tocto-Vilcashuamán, tramo Condorcocha, Vilcashuamán, SNIP 9334. En ese sentido, se atribuye a Oscorima Núñez que apoyó a Tello Palacios, que es gerente general de Alteza, a cambio de un pago de una coima equivalente al 3% de la obra, con presencia y concertación para la entrega de la buena pro y adjudicación de la ejecución de la obra. Dinero que se entregó en el departamento de referido procesado, como también firmó adendas en el que se subcontrató a funcionarios de la empresa Obrainsa y Alteza en porcentajes del 40 y 10%. 4. Como lo ha expresado la representante del Ministerio Público, la medición de los niveles de la sospecha de los elementos de convicción se concentra en la referida resolución 5 del 26 de octubre del 2022, que corresponde al incidente 8 del presente expediente, ratificado por el Tribunal de Apelaciones a través de la resolución 3 del 20 de enero del 2023, en el que este despacho manifestó la presencia de sospecha grave del delito de colusión agravada, sospecha grave del delito de cohecho pasivo propio y sospecha insuficiente del delito de asociación ilícita que lo vincula por formar parte del denominado Club de la Construcción.
Entonces, si toda medida de coerción que comprende inequívocamente al impedimento de salida del país conforme al artículo 6º del título preliminar del Código Procesal Penal para ser dictada requiere contar con suficientes elementos de convicción, en el presente caso se cumple dicha exigencia, aunque esta situación no ha sido abordada en discusión por el abogado defensor, que más se ha centrado en exponer un comportamiento de su patrocinado acendrado ante los cuestionamientos de la falta de información requerida por la Fiscalía, con la precisión de que le resulte legalmente exigible, contrastado con el planteamiento del Ministerio Público, insiste ante este juzgado que cada vez es más notorio el peligrosismo procesal, del que si bien sostiene el actual cargo de gobernador regional de Ayacucho, no es un dato nuevo, pues esa información también se brindó por la fiscal que estuvo a cargo de la prisión preventiva que le fue desestimada 5. Entonces, la insistencia de la Fiscalía para poner en contexto el caso se centra en la presencia y el peligro de obstaculización para obtener información del expediente relacionado al proceso de licitación pública que ya he referido, que al ser consultado durante los debates por el juzgador a la señora fiscal de la necesidad que el tema sea discutido en el presente incidente, ha sostenido, como lo resalto, que el procesado no tiene una regla de conducta que le impida salir del lugar de su domicilio, situación que, como es apreciado por este despacho, se manifiesta como un equívoco de la institución jurídica que en pertinencia corresponde a una adición de reglas de conducta en el marco de la comparecencia con restricciones, pero que no encuentra fundamento razonable ni legal para desnaturalizar la institución de la referida medida de coerción de comparecencia por un impedimento de salida del país. 6. Otro aspecto a ser considerado por el juzgado está referido al principio de legalidad que se ha mencionado, que está referido al principio de la indispensabilidad de la medida, que no solo corresponde a la regla procesal, no solo corresponde a una regla procesal, sino a la abundante jurisprudencia vinculante sobre el caso que se han venido tramitando en este sistema nacional. A modo de ejemplo, tenemos en el expediente 299-2017-46 de la Segunda Sala Penal de Apelaciones, a lo que el acuerdo plenario número 3-2019-116, fundamento jurídico 19, con invocación de la sentencia del Tribunal Constitucional 3016-2007, PHC/TC, le denomina debida motivación. Este elemento, y se hago un énfasis de la indispensabilidad, resulta muy relevante. Esto debido a que leído el pedido de la Fiscalía no se encuentra sustento alguno sobre el particular. Es más, cuando el artículo 4 del título preliminar y el artículo 122.5 también del Código Procesal Penal le exigen la motivación que debe alcanzar, la motivación en cuanto a los pedidos, porque está impuesto por ley, sobre este principio de la indispensabilidad. De lo señalado sobre la indispensabilidad de la medida, es inconmensurable que las exigencias de la institución jurídica del impedimento de salida, para esta institución del impedimento de salida del país, aspecto que no ha sabido explicar la representante del Ministerio Público durante los debates orales, del por qué existe la necesidad de que el referido procesado se encuentre en el país para las diligencias que le sean personalísimas, del que si bien ha sostenido la necesidad de desarrollar una pericia en el delito de colusión relacionado al detrimento patrimonial, la poca claridad del mismo y la vacua justificación de la permanencia del imputado en el territorio peruano, con independencia de la actividad de representación en la región de Ayacucho, que le impone su presencia física mientras dure esta encargatura, hace insuficiente, esta situación hace insuficiente el pedido, en todo caso hace insuficiente, que se le impida salir del país. Si bien se ha manifestado por la Fiscalía, 7, si bien se ha manifestado por la Fiscalía que se han contratado a investigados y testigos del presente proceso para que elaboren para el gobierno regional de Ayacucho, los cuestionamientos que deba formular el ente requirente debe efectuarse a través de las instituciones reconocidas por ley, debido a que el impedimento de salida del país no es pertinente para que se asuma estas cargas argumentativas,
enfoque que solo corresponde delimitar al Ministerio Público y que le es vedado a este juzgado porque no puede atribuirse facultades que le son reconocidas a un ente distinto en cumplimiento del artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Penal. Otro enfoque a considerar es que el impedimento de salida del país se inclina preferentemente por el peligro concreto de fuga, que se haya dado la fuga o que exista riesgo de que se dé a ella, mientras que lo relatado es básicamente inclinado a un peligro de obstaculización que no mantiene, según a su naturaleza, peligro en el mismo nivel, pues para ella congruentemente existen otras medidas que pueden neutralizar el referido peligro. Es pertinente manifestar que frente a las documentales alcanzadas por la defensa técnica a través del escrito con número de ingreso 47.681-2023, se sustenta las respuestas a las peticiones de información requerido por el Ministerio Público sobre el expediente y el proceso de licitación pública que ya he referido. Sin embargo, revisado el acuerdo suscrito entre el Gobierno Regional de Ayacucho relativo a la asistencia técnica y administrativa para la implementación de reparaciones colectivas en la salud y recuperación de la infraestructura productiva de Ayacucho, Perú, el proyecto se indica en el ítem 4.1.5 que la OIM facilitará la información documentada a el gobierno regional sobre el estado y avance en los procesos de selección encargado. En consecuencia, contrario a lo señalado por la defensa técnica, existe un mecanismo desde los propios acuerdos de la obtención de información que le provee a través del gobierno regional de Ayacucho para agenciarse de esta información necesaria para el esclarecimiento de los hechos a cargo de la Fiscalía. Sin embargo, su tratamiento no es pertinente atender desde el barruntando planteamiento del impedimento de salida del país, como ampliamente se ha explicado, al ser poco serio por ausencia de evidentes presupuestos legales. En el ámbito del principio de proporcionalidad, con independencia de los ausentes presupuestos legales, encuentra su derrotero por el subprincipio de necesidad, porque las limitaciones de la libertad de tránsito del referido procesado de ausentarse de su domicilio, se pueden fundar desde la regla de conducta en la comparecencia con restricciones como se ha explicado antes. Por último, 8. Si bien el abogado defensor de Wilfredo Curima Núñez sostiene que la presente solicitud del Ministerio Público de impedimento de salida del país debe ser declarado improcedente porque estaba vigente los efectos de una regla de conducta de comparecencia que ya recogía este impedimento a través de la citada resolución 5 del 26 de octubre del 2022 del incidente 8, lo cierto es que al día de hoy no existe efecto alguno del impedimento por haber excedido el periodo de 12 meses. Y si bien el artículo 296, inciso 4 del Código Procesal Penal orienta a desarrollar la prolongación, lo cierto es que esta regla no resulta inexpugnable, pues no existe mandato judicial vigente y el ordenamiento jurídico penal no restringe la posibilidad de ejercitar una facultad que le reconoce al Ministerio Público. Entonces, no es de recibo el argumento formulado por la parte opositora del pedido y corresponde asumir una respuesta de fondo del asunto como se ha realizado. Resuelvo lo siguiente: declaro infundada la petición o el requerimiento fiscal de impedimento de salida del país por 2 años contra el investigado Wilfredo Curima Núñez en el proceso penal que se le sigue por lo delito que ha referido: corrupción agravada, cohecho pasivo propio y asociación ilícita. Y en este acto notifico. Ministerio Público. Buenas tardes, señor magistrado. Formulamos este recurso de apelación que en su oportunidad se fundamentará. Por interpuesto, entonces, la impugnación letrada se le notifica la resolución. La audiencia ha concluido. Buenas tardes con todos y todas. Buenas tardes. Buenas tardes.